años, señores, el Banco Agrícola ha sido presentado como una institución sólida, clave para el desarrollo del campo dominicano y respaldada sin límites por el Estado. Una calificación internacional AAA refuerza esa imagen de fortaleza, pero cuando se revisan los estados financieros auditados, emerge una realidad distinta. Deficiencias graves en controles internos, créditos en mora por miles de millones, provisiones insuficientes y una estructura operativa costosa que no se sostiene por su propia gestión. Este reportaje expone con documentos oficiales y auditorías externas la brecha entre la narrativa pública y la realidad interna del Banco Agrícola. Más allá de cifras, plantea una pregunta de fondo. ¿Estamos ante una banca de fomento eficiente o ante una institución frágil que sobrevive gracias al respaldo estatal? Este es el reportaje. El Banco Agrícola de la República Dominicana nació en el año 1945, bajo la Ley 908, y es una institución autónoma del Estado con una misión clara: financiar el desarrollo del campo, apoyar a los productores y así sostener uno de los pilares económicos del país. Por su condición pública, su desempeño no se mide solo por cuánto presta, sino por cómo administra el riesgo, cómo cobra, qué tan consistentes son sus controles internos y qué tan sostenible resulta su operación cuando se contrasta con la normativa bancaria vigente. En la superficie, el Banco Agrícola de la República Dominicana exhibe credenciales envidiables. En el año 2025, la calificadora internacional Feller Rate le otorgó la máxima calificación de riesgo, AAA, calificación crediticia que responde una pregunta en particular, y es la capacidad de una entidad de pagar a las personas que le han facilitado los recursos. Ahora, ¿por qué es sólido el banco y cualquier banco del Estado? Porque tiene respaldo ilimitado del Estado dominicano. Sin embargo, puertas adentro, la realidad es muy distinta. Los auditores externos han emitido opiniones calificadas sobre sus estados financieros, una señal que contrasta con esa imagen de solidez del Banco Agrícola. En términos simples, el banco es considerado seguro, no porque sus finanzas estén necesariamente sanas, sino porque si algo sale mal, el gobierno responde. Es la firma auditora BDO quien emitió una opinión calificada sobre los estados financieros del Banco Agrícola, correspondientes al año 2023 y 2024. ¿Qué significa esto en la práctica? Que los auditores no pueden garantizar plenamente que las cifras presentadas reflejan con fidelidad la realidad financiera del banco. Esto no es un detalle menor. En el mundo financiero, una opinión calificada es una advertencia formal. Hay información incompleta, errores relevantes o limitaciones que impiden confiar totalmente en los números. Los auditores sustentan su dictamen en múltiples debilidades que afectan la fidelidad de las cifras: falta de provisiones para cubrir préstamos riesgosos, cuentas pendientes de depuración y conciliación, y limitaciones operativas y tecnológicas que impiden confirmar rubros claves del balance. En resumen, mientras la calificación AAA al Banco Agrícola habla de confianza por el respaldo del gobierno, la auditoría habla de desorden interno. Nosotros contactamos al economista Juan Ariel Jiménez, quien ha dado seguimiento a este tema, y vía telefónica pudo referirse a que el deterioro en el Banco Agrícola es relevante. Según los estados financieros auditados, en el año 2024 hubo un resultado operacional neto de negativo 131.8 millones de pesos. Dígase, la operación principal del banco, que es prestar a productores agrícolas, tuvo una pérdida de 131.8 millones de pesos. Eso fue compensado por otros ingresos que vienen de distintas fuentes. Esto no es sostenible. El Banco Agrícola presume haber expandido el crédito como nunca antes. Al cierre de 2024, su cartera propia alcanzó 39.105 millones de pesos
y si se suman los fondos administrados, supera los 55.000 millones. Pero el problema no es cuánto se presta, es cuánto se recupera. Los datos auditados revelan que 3.703 millones están vencidos con más de 90 días sin pago. 1.992 millones están en cobro judicial. En total, más de 5.600 millones en situación crítica. Esto es cerca del 15% de la cartera propia. Para un banco de fomento, esto significa dinero que no regresa al sistema, recursos que no pueden volver a prestarse y riesgo directo para las finanzas públicas. En lo que respecta al análisis territorial de a dónde van los préstamos, se revela otro patrón preocupante. 7 sucursales concentran unos 24.013 millones, el 43% de toda la cartera nacional, que actualmente es de 55.850 millones de pesos. Hablamos de Monteplata, San José de Ocoa, Constanza, San Juan de la Maguana, Santo Domingo, Valverde Mao y La Vega. Otra práctica es que no solo se concentra el crédito, también se concentran los préstamos de mayor monto, elevando el riesgo. Solo en Monteplata alcanzan montos totales de préstamos por 4.440.395.931 pesos y en Santo Domingo destinan 2.979.788.438 pesos. ¿Responde esta distribución al potencial productivo real de esas provincias, a proyectos específicos de alto impacto o a decisiones administrativas de otro tipo? La auditoría no responde esa pregunta, pero los niveles de mora y judicialización obligan a formularla. Más allá de la concentración territorial, resulta difícil evaluar desde fuera qué tan efectivos o rentables fueron esos préstamos. La información por sucursal refleja el monto de crédito y la cantidad de operaciones, pero no permite conocer cuántos de esos préstamos se encuentran hoy al día, reestructurados, en mora o en cobro judicial. Sin embargo, al contrastar esta expansión crediticia con las alertas de la auditoría, morosidad elevada, judicialización significativa y provisiones insuficientes, surge la sospecha razonable de que una parte relevante de esta ola de colocaciones podría haberse traducido con el tiempo en cartera deteriorada. Cuando uno ve las provisiones de los estados financieros auditados, es decir, cuántos recursos está guardando el banco en caso de que parte de los préstamos que ha hecho no puedan ser repagados. O sea, préstamos de mala calidad. Y esto se ve cómo ha ido aumentando. O sea, es un reflejo del deterioro de la calidad de la cartera. Por darles solo un dato, entre el año 2024 y el año 2023, la cartera en mora creció 130 millones de pesos. La cartera vencida creció 1.150 millones de pesos. La cartera en cobranza judicial creció en 500 millones de pesos y los rendimientos por cobrar en 300 millones. Es decir, que esto evidencia que la cartera se ha ido deteriorando. Este es uno de los hallazgos más graves, pues según el reglamento de evaluación de activos, el banco debía provisionar 6.486 millones para cubrir préstamos riesgosos, pero solo tenía 3.018 millones, un faltante de 3.467 millones. Porque ellos han hecho una serie de manejos contables que no registran en su totalidad el costo de la mala calidad de la cartera de préstamo. Y por el otro lado, al tener una cartera de mala calidad que la hacen aparecer como normal, están generando un ingreso que es irreal. Porque cuando usted le presta a una persona y esa persona no le paga, usted lo que tiene que hacer es una reserva por ese dinero no pagado.
Dicho simple, casi la mitad del riesgo no está cubierta. Si esos préstamos no se cobran, el golpe va directo al patrimonio del banco. Y si el patrimonio no alcanza, el Estado paga. Existe otra cartera menos visible, pero igual de relevante. Los llamados fondos administrados son 16.744 millones en préstamos colocados con dinero del gobierno, registrados fuera del balance, sin provisiones y sin evaluación prudencial completa. Aquí surge el gran punto ciego. Si esos préstamos fallan, ¿dónde registra la pérdida? Ese es justamente el problema. Esos son los recursos de préstamos a tasa cero que facilitó el gobierno. Cualquier pérdida es equivalente a un subsidio directo del gobierno. O sea, recursos que en lugar de estarse utilizando en las necesidades básicas de la población, se están desperdiciando en mala calidad de los préstamos. Otro punto es que cuando no se cobra un préstamo, el banco ejecuta garantías. Así ha acumulado 560 millones en bienes adjudicados, algunos desde 1959. Propiedades sin tasación actualizada, difíciles de vender y que inflan el balance del banco sin generar liquidez. Activos que existen en papel, pero lamentablemente muchos de ellos llevan décadas en los libros sin poder venderse. También observamos operaciones con partes vinculadas, con personal directivo de alta gerencia. Hay créditos determinados para el 2024 por encima de los 76 millones y muchos de ellos con vinculación por consanguinidad, es decir, familiares, en mora vigente de 31 a 90 días. Otras variables que surgen cuando se ve la auditoría es que a pesar de no ser un banco de microcrédito, el Banco Agrícola colocó 3.912.7 millones en el renglón denominado microempresas y otros, un monto relevante dentro del total financiado. A esto se suma la existencia de 496.8 millones en préstamo de consumo durante ese mismo año. Son números que abren interrogantes legítimas sobre el alcance real de la política crediticia y sobre qué tan alineada está la colocación de recursos públicos con el objetivo original de fomento agropecuario. Que el Banco Agrícola ha dejado de financiar la producción nacional para dedicarse a cumplir préstamos por pago de compromiso o de allegado, obviando la producción nacional. Y por eso se ha destruido la producción de piña, la producción de habichuelas, la producción de banano, la producción de cacao, que ellos dicen que ha aumentado en términos de cuarto la exportación, pero los volúmenes han disminuido, como han disminuido la producción en ambiente controlado o invernadero. Las notas a los estados financieros revelan otro dato inquietante. Al cierre del año 2024, el Banco Agrícola acumulaba 217.6 millones en cuentas inactivas, sin movimientos entre 3 y 10 años, y 7.8 millones en cuentas abandonadas, con más de una década sin actividad. En total, 225.4 millones permanecen inmovilizados en depósitos del público. Aunque la ley establece procedimientos para estos casos, el volumen de fondos sin reclamar expone fallas en los mecanismos de seguimiento y administración de los depósitos. La fragilidad del banco también se refleja en su estructura de gastos. En 2024, el Banco Agrícola incurrió en 2.917 millones en gastos operativos. De ese total, 67.5%, 1.970 millones, se destinó al pago de sueldos y compensaciones, lo que significa que 2 de cada 3 pesos para operar el banco van a la nómina. Parte del deterioro que se ha registrado en resultado operacional neto es el fuerte aumento de los gastos operativos. Vemos nuevamente los estados financieros auditados, podemos darnos cuenta de que el monto de sueldos y compensaciones
de 2019 pasó de 1.261 millones de pesos a 1.971 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un incremento de casi 700 millones de pesos en un periodo de apenas 5 años. Aunque se reportó una utilidad final de 243.9 millones, el resultado operativo fue negativo en 131.7 millones. Las actividades principales no cubrieron sus propios costos. La ganancia solo fue posible gracias a 497.7 millones en ingresos extraordinarios. Sin ellos, el banco habría cerrado el año con pérdidas. En términos prácticos, mantener al Banco Agrícola funcionando cuesta 243 millones al mes o más de 8 millones diarios. A este escenario se suma un problema estructural. La tecnología, al cierre de 2024, el banco seguía operando con una plataforma obsoleta que no le permitía generar informes básicos exigidos por la Superintendencia de Bancos. La combinación de déficit operativo, provisiones insuficientes, activos improductivos y controles débiles describe una institución costosa y frágil. Más allá de los números, lo que queda en evidencia en el Banco Agrícola es un patrón preocupante de gestión. Un banco que no genera suficientes ingresos para sostener su propia operación, que acumula riesgos identificados por sus auditores y que depende del auxilio del Estado, no puede evaluarse solo por el volumen de créditos que coloca. La verdadera medida está en la calidad de esos préstamos y en la solidez de sus controles. Ignorar esas señales no elimina el problema, solo traslada el costo al erario y posterga una corrección que mientras más tarde llegue, más onerosa será para el país. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com.